Bien, aquí. Buenos días, María Julia Mastromarino de Telefe Noticias. Quería consultarles en particular, Frigerio, sobre este carácter provisorio de la designación, si no temen que ese hecho de que venzan las designaciones el 30 de noviembre de 2016 pueda producir que se cuestione la legitimidad de las decisiones de estos jueces. No, el presidente utilizó una atribución de la Constitución Nacional. Nada que esté en la Constitución Nacional, ninguna de estas atribuciones puede ser planteada como de debilidad institucional, porque sería un contrasentido en sí mismo. Los miembros de la Corte están en funciones hasta que el Congreso resuelva en sesiones ordinarias si estos nombres son aceptados o no, pero mientras tanto están trabajando desde el momento de la jura. Sí, ¿qué tal? ¿Prendido? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, quería preguntarle al ministro Frigerio si escuchó, bueno, obviamente Sergio Massa y Margarita Stolbizer, que son dos eventuales aliados en el Congreso de Cambiemos, se han manifestado en contra, digamos, de esta forma de designación de los dos jueces. La pregunta es si no temen que eso complique de alguna manera las negociaciones que están llevando a cabo para conseguir el quórum en diputados y otros proyectos futuros. No, la verdad que en las reuniones que tuvimos con todos los ex candidatos a presidente que compitieron con el presidente de la Nación, tuvimos muchas coincidencias, las hemos planteado en esta misma sala. Eso no implica que vamos a estar o que vayamos a estar de acuerdo en todos los temas o en todas las políticas que se implementen de ahora en adelante. Pertenecemos a espacios políticos distintos, tenemos diferencias, pero la idea es que trabajemos mucho más sobre las cosas en las cuales coincidimos, sobre todo cosas que repercuten directamente en la vida de todos los días de los argentinos. Y ese es el compromiso que el presidente de la Nación, Margarita Stolbizer, Daniel Scioli, Sergio Massa y también Rodríguez Sá plantearon el viernes pasado. Ministro, Claudio Mardones del diario Tiempo Argentino. Quería consultarle si en esta reunión, y también le pregunto a los miembros de la Unión Cívica Radical, si habían evaluado la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias y si revisaron esa decisión. No, ya el presidente planteó que no lo íbamos a hacer y que íbamos a esperar el mes de marzo para dar inicio a las sesiones ordinarias del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, para el senador Ángel Rosas, ¿cuál es, desde su perspectiva como senador, la imposibilidad de que, en este caso, el presidente convocara sesiones extraordinarias para tratar estos pliegos? ¿Por qué cree que no, desde su punto de vista parlamentario, no era posible tratarlos en este momento? Bueno, esto ha sido una decisión tomada por el presidente de la Nación. La conferencia de prensa entonces en Casa de Gobierno, luego de la reunión que mantuvo Macri con los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical, incluido su presidente José Corral, y también allí Ángel Rosas y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dando cuenta de la charla que mantuvieron y haciendo referencia a los temas, por ejemplo, de la designación de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un decreto y no en el pase por el Congreso de la Nación, cada uno dando allí sus razones. Con respecto a este tema, esta mañana el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, opinaba sobre la designación de los jueces en la Corte. Me parece que Macri ha tomado la decisión de gobernar sin el Congreso, por eso nos llama extraordinarios, que quiere aprovechar las no sesiones del Congreso, el fin de las sesiones ordinarias, para poder sacar todas las cosas que quiera, con el argumento de que no tengo Congreso, entonces se recurre al DNU. Pero el DNU no está hecho para eso. Para sacar leyes en tiempos en que hay receso, lo que hay, el recurso son las sesiones extraordinarias. Para él las trata de evitar, como trata de evitar las sesiones extraordinarias, bueno, ha decidido nombrar jueces de la Corte también sin recurrir al Congreso. Y eso me parece que es un error garrafal, un error enorme, que le está generando un costo innecesario.
Cuando me dicen que el artículo 99 lo autoriza, yo digo, es cierto que el artículo 99 autoriza al Poder Ejecutivo a nombrar jueces en comisión. Pero atención, esa es una norma que data del siglo XIX, donde reunir al Congreso era una dificultad. Entonces se autorizaba que se hiciera por un par de meses hasta que se podía reunir a todo el Senado. Era para eso que estaba previsto. Sí, la única vez que se utilizó fue con Bartolomé Mitre en la presidencia. Por eso digo, es una norma que data del siglo XIX, donde reunir al Senado, gente que venía en carreta muchas veces, era una dificultad. Entonces por eso fue hecho así, no es posible invocar ese argumento hoy en día. Hoy, 18 horas, está el anuncio del Ministerio de Economía. Todo dice que así se va a anunciar el fin del cepo. Recién, en Casa de Gobierno, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, hablaba de que va a haber anuncios sensibles para la economía a las 18 horas en el Ministerio de Economía. No dio más detalles y pidió tener paciencia hasta las 6 de la tarde. De todo esto nos habla Mariano Berestein. Mariano, buen día. Buenos días. Bueno, de lo que se está hablando puntualmente es de la unificación del tipo de cambio. A ver, ese es un eufemismo para hablar de devaluación. Lo que va a hacer el ministro de Hacienda y Finanzas es dar a conocer un nuevo valor del dólar que probablemente esté en el orden de los 14,50, 15 pesos, más o menos el mismo nivel que está el dólar contado con liquidación, que se conoce como contado con liquidación. Vamos a ver, porque en realidad lo que vamos a contarles es un poco quiénes son los ganadores y los perdedores de la medida que se va a dar a conocer hoy. Bueno, el dólar va a estar en el orden de los 14,5 y los 15 pesos, como les había dicho antes. Ahora, hay una cuestión ahí, ¿no? O sea, en el año 2002 se devaluó de un peso que estaba en la convertibilidad a un peso con 40, es decir, 40%. Y al final esa devaluación se terminó licuando y la devaluación final terminó siendo del 250%. Es decir, uno cuando devalúa sabe dónde comienza, pero no sabe dónde termina. Ese es un problema. En principio, el gobierno lo quiere establecer en este nivel. Después hay que entender esta devaluación con un paquete de medidas que es mucho más amplio, que ya se dieron a conocer en estos días. En primer lugar, aunque todavía no se hizo en los hechos, ya se anunció el fin de las retenciones al agro y a la industria. Es decir, estamos hablando del fin de las retenciones al trigo, al maíz, una baja en las retenciones a la soja, pero también se van a eliminar las retenciones a los productos industriales de exportación, ¿no? Se calcula que con la eliminación de las retenciones, la caída de la recaudación, es decir, negativo, va a ser de 60.000 millones de pesos. O sea, va a haber 60.000 millones de pesos menos de recaudación, con todo lo que ello implica, porque recuerden que se recauda el dinero para después, obviamente, aplicar políticas económicas, por ejemplo, para sostener el nivel de empleo estatal, por ejemplo, para el gasto del Estado, puntualmente, la inversión del Estado. Bueno, va a haber 60.000 millones de pesos menos, que esos 60.000 millones de pesos menos, por supuesto, van a pasar a otros sectores. Va a haber una apertura importadora casi total, ¿no? Casi total, porque algunos márgenes todavía van a quedar. Va a haber una suba de tarifas que va a ser progresiva, todavía no se sabe cómo va a ser, ya se anunció, pero todavía no se conocen los detalles. Va a haber una reducción del gasto público que está en sintonía con la menor recaudación por las retenciones, reducción del gasto público que implica lo que les dije antes. Buena parte de ese dinero del gasto público se utiliza o para comprar insumos o para empleo fundamentalmente, ¿no? Y además ya se anunció una serie de políticas dirigidas a aumentar el endeudamiento, es decir, a conseguir dólares en el exterior, ya sea por acuerdos con el swap con China, ya sea por bancos que se comprometieron a prestarle plata a la Argentina, o incluso por el FMI, que puede llegar a volver a la escena de la Argentina. Se calcula que pueden ingresar por endeudamiento 30.000 millones de dólares. Ahora, lo que hay que entender acá, y esto es lo importante, porque lo demás es pura zaraza, quiénes ganan y quiénes pierden. Vamos a ver, vamos a poner las dos placas juntas para tratar de explicarlo, ¿no?
Cuando hablamos de un dólar entre 14.5 y 15 pesos, estamos hablando de una devaluación en torno del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Los principales damnificados, los perdedores, van a ser aquellos que tengan ingresos fijos. Es decir, usted con su salario, con sus ingresos, va a ser menos. ¿Por qué? Porque el peso va a valer menos. Y todo se va a encarecer un poco, ¿no? Los jubilados también van a ser grandes perdedores porque tienen ingresos fijos con la devaluación. Además hay que recordar una cosa, es decir, los asalariados no solamente van a perder por la devaluación, sino que van a perder también por la suba de tarifas. Es decir, el aumento de las tarifas en gas y en electricidad la van a pagar también los asalariados. Pero además, y de forma indirecta, la apertura importadora, ¿qué es lo que hace la apertura importadora? Facilita el ingreso de productos del exterior. Muchos de esos productos se fabrican hoy en la Argentina. Cuando haya una apertura importadora, ¿qué van a hacer muchos empresarios? Les va a convenir comprar más afuera que hacerlo en la Argentina. Obviamente eso va a traer una merma, una caída importante del empleo. Va a aumentar el desempleo, para que ustedes lo tengan bien en claro, ¿no? Y bueno, y después hay otra serie de cosas más. La reducción del gasto público también va a afectar el empleo público, con lo cual va a haber menos empleados públicos también, ¿no? Después hablamos de los jubilados. Los jubilados les cabe la misma de la ley que los asalariados. Van a tener menores ingresos reales. Es decir, si quieren comprar un producto que viene del exterior, ese producto va a ser más caro, ¿no? Para hacerlo más claro, ¿no? Otro de los sectores que van a perder con la devaluación son los inquilinos. Es decir, usted piense, hoy alquila un departamento. Cuando se modifique el tipo de cambio y haya una devaluación del 50%, ¿qué le va a decir el dueño? Vení para acá, le va a decir. Vamos a renegociar el contrato de alquiler. ¿Por qué? Porque ya no vale lo mismo, ahora va a ser más caro. Entonces el inquilino va a entrar ahí en una serie de presiones y va a terminar pagando un alquiler más caro también, ¿no? Pequeños ahorristas, es decir, los que tienen algún ahorro en el banco, bueno, ese ahorro se les va a licuar un poco también. Las pymes y comerciantes, ¿por qué las pymes son perdedoras en esta devaluación? Por una razón muy sencilla. Cuando hay una devaluación, lo primero que ocurre es el salario compra menos, es decir, le va a comprar menos a las pymes, pero además va a caer el nivel de empleo, con lo cual va a haber menos gente que le va a comprar a las pequeñas y medianas empresas. Y por otra parte, obviamente los comerciantes, porque los comerciantes también son pequeñas empresas, son pequeñas explotaciones, pero comerciantes nada más. Ahora, ¿quiénes son los ganadores de esta devaluación? ¿O quiénes van a ser los ganadores de esta devaluación? Para hacerlo más claro, bueno, a ver, los exportadores van a ser los principales ganadores. ¿Por qué? Porque ahora con un dólar ellos van a tener más pesos, ¿no? Entonces, también van a ser los productores medianos y grandes, particularmente los productores de trigo, los productores de carne, los productores de soja también. ¿Por qué? Porque también van a tener más pesos con sus dólares, ¿eh? Eso es fundamental. Ahora, los principales ganadores no son los medianos, son los grandes, los que tienen más explotación, los que tienen más soja, los que tienen más trigo, los que tienen más maíz, carne, etcétera. Y también las grandes firmas locales. ¿Por qué las grandes firmas locales? Porque una de las cosas que se licúa con una devaluación es justamente el precio del trabajo. Es decir, van a poder contratar trabajadores a un precio muchísimo más bajo, les va a resultar más rentable y eso va a aumentar que sus beneficios, los trabajadores, el precio del trabajo va a ser mucho menor. Usted como trabajador va a ganar menos y estas empresas van a ganar más. Lo mismo ocurre con las empresas de servicio. Es decir, más allá del nombre que se le dé hoy, en los hechos, lo que va a ocurrir es una devaluación importante de la moneda argentina. Y como en toda devaluación, como ha ocurrido en el 2002, como ocurrió en todas las devaluaciones, siempre hay ganadores y perdedores. Quizás este sea el mapa que se acerque más al futuro inmediato en la Argentina. Gracias, Mariano. No, gracias a ustedes.